presentando el Campamento de Niños y Adolescentes 2024. Protagonistas de mi propia historia. Si tienes entre 9 años y 14, esto es para ti. Del 26 al 29 de febrero en el hermoso y acogedor lugar de Chalapampa Bajo, donde tendremos Palabra de Dios, ministración, tiempo de oración y conexión con Cristo. También tendremos talleres, juegos, dinámicas de grupo, competencias y mucho más. Y con la exposición de la Palabra de Dios desde Arequipa, el pastor Joel Coronel García. Y como director del campamento, el pastor Fortunato Yamoctán Tayatas. Ven, aprende y disfruta de esta inolvidable experiencia. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Pescando almas para Cristo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. La Sociedad Juvenil de la Iglesia Evangélica de los Peregrinos del Perú, Bambamarca, te invita a celebrar su 75 aniversario del 22 al 24 de febrero en el Teatro Municipal de la ciudad de Bambamarca. Estarán presentes desde Cutervo, el grupo Expresión Celestial. Corazón enamorado. Expresión Celestial. Aunque vengan tempestades, aunque vengan. Desde Arequipa, Pastor Joel Coronel García, con el mensaje de la palabra de Dios. Vida, ay, vida. Dirigen hermanos Neftalí Paredes Ruiz y Kelly Paredes Vilches. Durante el día habrán temas juveniles y el gran almuerzo de confraternidad. Todos están cordialmente invitados a participar de las bendiciones que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. No faltes, te esperamos. Vueltas, 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 no me avergüenzo. Invito que abran su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 51, versículos del 1 al 4. 4 versículos vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Señor, en este momento estamos aquí, Dios mío, en este ambiente, y queremos rogarte a ti, Señor, que tu poder y tu santa misericordia extiendas sobre todos nuestros hermanos y amigos oyentes. Asimismo, Padre, prepara los corazones, prepara los pensamientos de cada uno, Señor, lo que tenemos que decir en esta hora. Sé, Señor, que tú eres nuestro Padre, que todo lo conoces, que todo lo puedes, y que también, Señor, lo conoces el pensamiento de cada ser humano, y por ello en esta noche te queremos rogar, Señor, que tu mano bendita extienda sobre cada persona que nos estuviera escuchando o viendo también en esta oportunidad. Gracias te damos, Padre Celestial, confiando solamente en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. En estos minutos quisiéramos hablar de algo importante que menciona aquí las palabras del rey David. Y esto quiere enseñarnos lo que produce, tal vez podemos decir así, produce el arrepentimiento. Dice aquí la palabra del Señor: arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. En esta noche, querido hermano, querido amigo,
quisiéramos hablar de esta palabra arrepentimiento. Todos lo conocemos, todos lo escuchamos, de todo se habla, está arrepentido. ¿Qué es esta palabra de arrepentimiento? Dice el concepto general que arrepentimiento es el remordimiento que una persona siente por alguna falla, por algún error, o hablando en palabra general, por algún pecado que se ha cometido. Este remordimiento lo lleva a pronunciar palabras que ya estamos leyendo, que hemos leído aquí del rey David, pero unas palabras que sale desde adentro del corazón, del pensamiento del ser humano. Eso quiere decir, querido hermano, ¿qué es entonces el arrepentimiento? El arrepentimiento no es un sencillo sentimiento de culpa, no. El arrepentimiento no es tal vez unas palabras como alguien decía que solamente puede salir de los labios para afuera. El arrepentimiento no es un sencillo sentimiento, o tal vez no es un mero sentimiento o sentir de culpabilidad. Asimismo, el arrepentimiento no es un sentir pesar por el pecado que ha cometido, pero su corazón no siente nada, no piensa, o su pensamiento no dice nada sobre esta cosa, solamente los labios que puede escucharse que se siente culpable de algo. El arrepentimiento no es un mero ser religioso, tal vez. El arrepentimiento no es un sencillo de sentirse apenado por pecar delante de Dios. No, sino que el arrepentimiento es una pena profunda. Es un sentirse apenado, pero desde lo más profundo de su ser, de haber pecado delante de Dios. Y es ahí estas palabras que menciona el rey David cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Cómo se encontraba el rey David? El rey David se encontraba totalmente apenado. Tal vez tenía un remordimiento en su ser, en su conciencia, de que había pecado delante de Dios. Y esto pues le lleva a pronunciar estas palabras y decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Tenme lástima tal vez, o ten misericordia de mí, porque soy consciente, decía él, mi conciencia me dice y soy consciente de que he pecado contra ti. Y además menciona ahí, dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En este caso, para el rey David, estaba tan seguro que Dios no es un Dios como el hombre, tal vez mezquino en su perdonar o mezquino en su misericordia. Para el rey David tenía conocimiento claro que Dios es un Dios grande. Dice: conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. Él está expresando que Dios es un Dios grande, poderoso de su misericordia. No es mezquino en esa parte nuestro Padre Celestial. Y además Él pronuncia
una sinceridad en su corazón, ¿no? Y dice, lávame más y más y límpiame de mi pecado. ¿Por qué queremos decir en esta noche que el arrepentimiento es ser sincero, ¿no? Ser sincero en la relación del pecado que había cometido. Él era consciente de su pecado, qué había hecho, y por eso dice, miren en el versículo 3, porque yo conozco, decía David, yo conozco mis rebeliones, soy consciente de mis rebeliones, soy consciente de mi pecado. Tú lo conoces, Señor, y por eso me acerco a ti diciéndote que he hecho estas cosas, que no hay cómo esconderlo delante de tu presencia, que no hay cómo fingir tal vez esto. Tú lo conoces ya, mi pecado, y mi conciencia me dice que pecado delante de ti, no estoy conforme, no estoy tranquilo. Hay un remordimiento profundo en mi ser, en mi pensamiento. El arrepentimiento es eso, querido hermano y querido amigo, que no solamente apartarse, o tal vez no solamente reconocer que uno es pecador o que ha pecado delante de la presencia de Dios, sino que también el arrepentimiento es el apartarse de nuestros pecados. Yo leo aquí un pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren lo que dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados nunca va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará perdón de nuestro Dios. ¿Qué significa eso, querido hermano y querido amigo? Que el arrepentimiento no solamente es reconocer tu pecado y saber qué has hecho y ponerle delante la presencia de Dios, sino que también el arrepentimiento, el arrepentirse de que es pecador, también uno tiene que apartarse. Es lo que dice aquí. No solamente el que confiesa que es pecador, sino que el que se aparta también de su pecado. No hay que confundirnos o no hay que engañarnos a nosotros mismos. Tal vez muchos creen que el arrepentirse es acercarse a Dios y decir: Señor, esto he pecado contra ti, perdóname. Dios te perdona en su misericordia, pero mañana sigues haciéndolo otra vez lo mismo. Pasado sigues haciéndolo lo mismo, sigues en la misma condición de practicando o haciendo pecado delante de Dios. Tu vida sigue siendo pecador. Pero este versículo que hemos estudiado dice que no es eso. Es cierto que tú confiesas tu pecado, Dios te perdona en ese cuando lo confiesas a Dios, pero también dice el que se aparta, no solamente el que confiesa, sino también el que se aparta, el que ya no peca más, el que ya no se interesa más. Y por último dice pues en el libro de Ezequiel 20:43, sino también el que aborrece el pecado. O sea, el que se arrepiente, se lamenta, tiene un pesar profundo de que ha pecado contra Dios. Pero no solamente eso, sino también se propone a aborrecerlo, a odiarlo ya al pecado, ya no querer hacer más pecado delante de la presencia de Dios. Eso también es el arrepentimiento. Eso es lo que decía el salmista David, dice: yo conozco mis rebeliones, yo conozco mi pecado, está siempre delante de mí, no se ha quitado, no se ha borrado. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y ahí menciona: para que seas reconocido justo en tu palabra, he tenido por puro en tu juicio. Eso es algo importante, querido hermano y querido amigo, en esta noche.
no solamente hay que arrepentirse, no solamente hay que reconocer nuestro pecado, nuestro error delante de la presencia de Dios, sino también hay que decirle: Señor, perdóname, pero ayúdame a apartarme de lo que he hecho mal. Es oportuno que cada uno de nosotros sepamos entender esta situación. Querido hermano, querido amigo, humanamente pecamos contra Dios, pero también humanamente hay que acercarnos a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Dios nos va a perdonar, Dios va a borrar nuestras rebeliones. Eso es lo que hizo con el rey David. Dios lo perdonó, Dios lo purificó, pero también el rey David dijo: te pido que me guardes del mal y siempre estaré guardado por tu presencia y no haré más mal delante de ti. En esta noche que el Señor nos bendiga y sigamos para adelante siempre predicando la palabra del Señor. Muchas gracias.